Bien, hoy vamos a hablar del tema de integrales trigonométricas. Vamos a seguir con este tema que comenzamos el día de ayer, ¿ok? De las integrales trigonométricas. Ayer vimos mm, esta regla general, digamos, de cómo calcular esta integral. Integral del seno a la mx por coseno a la nx con n y m naturales. Vimos los tres posibles casos, n impar, m impar o los dos pares. ¿Ok? Si hay otro caso realmente, ¿no? Que es los dos impares, pero cuando m y n son pares ambos, lo que puedo hacer es o bien usar el caso A o bien usar el caso B, que tanto n como m serían impares. Entonces, ese caso no es necesario considerarlo porque ya está dentro del caso A o el caso B, el que usted prefiera. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con integrales de esta otra forma. Eh, Vamos ahora a suponer que tenemos una integral mm, de la forma tangente a la m por secante a la n. Ok, entonces consideremos la integral tangente a la m de x por secante a la n de x. Esto de x con n y m, ambos números naturales. Ok. Bueno, en este caso la situación es similar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Calculemos, antes de ver qué es lo que pasa en el caso general, así como vimos estos casos, A, B y C, vamos a ver lo que pasa en este ejemplo. Ok, antes de hacer aquello. Entonces, calculemos esta integral, por ejemplo, la integral, déjame ver si consigo un ejemplo acá para de tangente a la 5 por secante. Vamos a hacer secante Q de X. Ok. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, fíjense que en la clase anterior, cuando teníamos secante perdón, seno a la M, coseno a la N, ok, lo que hacíamos era ver las potencias de, ok, y dependiendo, bueno, de cómo era el N o el M, uno usaba o bien escribía en algún momento, o sea, primero se reescribía el seno a la m o coseno a la n, dependiendo de lo que queríamos hacer, eh, y uno escribía, usaba o bien esta propiedad que el seno cuadrado de x era 1 menos coseno cuadrado de x, o bien al revés, coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x, o bien la propiedad de escribir seno cuadrado, coseno cuadrado en términos de 1 más coseno del ángulo doble entre 2 o 1 menos coseno del ángulo doble entre 2. ¿Ok? Esas eran las propiedades que usábamos en ese momento. Entonces, la propiedad que vamos a usar en este momento o para este tipo de integrales, en cambio, es la que tiene que ver con la tangente y la secante. Recordemos que la tangente cuadrado de x más secante cuadrado, pero más 1, es igual a secante cuadrado de x. ¿Ok? Esta es una propiedad que vamos a usar, así como usamos la otra, la propiedad esta de coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1, que de aquí o bien se escribe a coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado o seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado, ¿ok? Entonces, esta propiedad que hoy estoy borrando ahora es la propiedad que usamos para el otro tipo de integral. Esta, la que relaciona la tangente y la secante, es la que vamos a usar para este tipo de integrales. ¿Ok?
Bien, entonces, una cosa más que hay que recordar, que también fue usada, pero en este tipo de integrales, es que nosotros acá hicimos un cambio de variable. ¿Ok? En algún momento se hace un cambio de variable. En el caso A, este sería el cambio de variables u igual a seno de x. En el caso B, el cambio de variables que se hace es u igual a coseno de x. ¿Ok? Entonces, necesitábamos, como hacíamos el cambio de variable u igual a seno o u igual a coseno, necesitábamos conocer quiénes eran sus derivadas. ¿Ok? Entonces, aquí las dos funciones que están involucradas son las funciones secante y la función tangente. De manera que vamos a recordar también quiénes son las derivadas de esta función. Y recordamos que la tangente de x tiene por derivada a secante cuadrado. ¿Ok? Y finalmente, la secante de x tiene por derivada secante por tangente. ¿De acuerdo? Tenemos estas tres cosas que son, digamos, las propiedades que se van a usar para calcular este tipo de integrales. Y son las cosas, las propiedades que deben tenerse en cuenta entonces para el cálculo de estas integrales. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a ver la solución del ejemplo. Vamos a notar, esto hay que escribirlo de una forma distinta, ¿ok? Puede calcularse de una manera distinta también a la que nosotros vamos a hacerlo acá, porque como dije bueno, la clase anterior y creo que la anterior a esa, ya lo he dicho varias veces, las integrales trigonométricas tienen esa propiedad de que uno puede hacer el cálculo de distintas maneras, ¿ok? Simplemente usando propiedades trigonométricas para transformar la integral en otra cosa que puede integrarse de otra manera, ¿ok? Bien, pero lo vamos a hacer así. Notemos que esta integral se puede escribir así, como la tangente a la 4 de x, ¿sí? Por secante cuadrado de x por secante por tangente. Fíjense que lo que hicimos fue, ambos son impares, ambos potencias acá son impares. Lo que estamos haciendo es escribir o sacar una tangente de la tangente de la 5 y una secante de la secante al cubo y la estamos escribiendo acá. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Está claro? Ahora usamos el siguiente hecho. Bueno, vamos a escribirlo así. Tangente al cuadrado. Fíjense una cosa, ¿no? La forma en que ya escribí esto debería decirnos, debería sugerirnos cuál es el cambio de variable que vamos a hacer. Porque fíjense que esto que está acá es la derivada, o más bien esta parte nada más, es la derivada de la secante de x. Entonces, eso pareciera indicar que el cambio de variable que vamos a hacer es secante de x. Pero para poder hacer ese cambio de variable, esta tangente a la 4 tiene que ser cambiada también en términos de secante. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Usando esta propiedad. ¿Ok? Entonces, escribo esto primero así. La tangente a la 4 como tangente cuadrado al cuadrado. Y ahora uso el hecho, gracias a la propiedad, la primera propiedad que recordamos en su momento, uso el hecho de que la tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1, secante cuadrado de x menos 1. Esto queda al cuadrado, aquí por secante cuadrado de x por secante de x por tangente de x. Ok, ahora sí, si uno hace acá el cambio u igual a secante de x, de u entonces va a ser secante de x por tangente de x. ¿Sí?
Esto hace que nuestra integral se convierta en la integral de u cuadrado menos 1 al cuadrado por u cuadrado por du. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, el resto ya es como decían algunos de mis profesores, es coser y cantar, ¿no? Ya no hay prácticamente más nada que hacer. Esta integral se haría sola. Aquí elevamos al cuadrado, entonces u a la 4 menos 2u cuadrado más 1 por u cuadrado de u. Okay. La integral, la primera integral que va a aparecer es la integral de u a la 6, que tiene por integral u a la 7 sobre 7. La segunda integral es menos 2u a la 4, que tiene por integral menos 2 u a la 5 sobre 5. Y la última integral es la de u cuadrado, entonces esta tiene por integral u al cubo sobre 3. Todo eso más una constante. ¿Ok? Devolvemos el cambio de variable y entonces va a ser secante a la 7 de x, perdón, sobre 7 menos 2 quintos de secante a la 5 más un tercio de secante a la 3. Así. Y eso termina nuestro cálculo. ¿Ok? Hay una forma alternativa de calcular esto y es así. Solamente la voy a comentar y la voy a borrar de una vez porque no quiero, bueno, en realidad no quiero enredar las cosas, solo lo que quiero decir es que uno puede hacerlo de otras maneras. Esto, pues evidentemente va a ser seno sobre coseno es la tangente, entonces vamos a tener seno a la 5 acá, aquí va a ser coseno a la 5, pero este es 1 sobre coseno al cubo, de manera que es coseno a la 8. ¿Ok? Entonces yo puedo escribir esto como seno a la 4 sobre coseno a la 8 de x, pero por coseno. Por coseno, no por seno. Y entonces uno escribe esto como seno a la 4 de x. Así no. Seno a la 4 es seno al cuadrado al cuadrado. Entonces 1 menos coseno cuadrado al cuadrado sobre coseno a la 8 por seno. Entonces uno hace el cambio u igual a coseno y entonces aquí está no exactamente la derivada, sino menos la derivada. Y bueno, tendría también una forma de hacerlo por ese camino. ¿Ok? Hay distintas maneras de hacer las cuentas. Uno no tiene por qué sujetarse a una sola. ¿Ok? Pues bien, lo hicimos de esta manera en la que usamos estas propiedades, ¿no? Bueno, esta que está acá no fue usada, sino más bien la de la derivada de la secante y la propiedad de la tangente cuadrado más de x más 1 igual secante cuadrado de x. ¿Ok? Claro, no lo usamos exactamente de esta manera, sino que despejamos la tangente cuadrado que quedó secante cuadrado menos 1. ¿Ok? Esto que está acá. Pero la idea es esencialmente la misma que la de las integrales que hicimos ayer. ¿Ok? Reescribir una de las potencias y eso después usar una de las propiedades trigonométricas, hacemos un cambio de variable, integramos lo que quede, después devolvemos el cambio. Esencialmente es el mismo procedimiento, solo que usando otras, otras propiedades trigonométricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el caso general? Lo siguiente. Tenemos estas posibilidades. La posibilidad de que la potencia de la secante sea par, ¿sí? Si la potencia de la secante
es par, es decir, n es de esta forma, 2k, si recuerden que la potencia de la secante aquí era n. Entonces, lo que estamos diciendo es que n es de la forma 2 veces k con ka aquí mayor o igual que, podría ser, mayor o igual que 1, k natural. Si eso es así, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Escribimos esta integral tangente a la m de x por secante a la n de x. La vamos a escribir, por supuesto. Ahora cambiamos el n por 2k. Entonces va a ser secante a la 2k de x. ¿Ok? Bien. Esto lo vamos a poder escribir así, como la integral de tangente a la m de x por secante a la 2k menos 2 por secante al cuadrado de x. Si la potencia de secante es par, eh, bueno, ok, vamos a dejarlo así. Si la potencia de la secante es par, lo que hacemos es que de esa potencia vamos a poder sacar un cuadrado de la secante, ok, porque la potencia es par. Y la otra parte que queda va a ser también una secante con una potencia par. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a poder escribir esto así, como la integral de tangente a la m de x por secante. Fíjense que esta lo puedo escribir como secante al cuadrado de x elevado a la k menos 1, porque al cuadrado y elevar a la k menos 1 es 2k menos 2, por secante cuadrado de x. Esto lo transformo en lo siguiente. La secante cuadrado, debido a la primera propiedad que recordamos, a esta, es igual a tangente cuadrado más 1. Ok, entonces va a ser por tangente cuadrado de x más 1 a la k menos 1. Y esto por secante cuadrado de x de x. Entonces, hacemos aquí el cambio u igual a tangente de x, de manera que de u es secante cuadrado de x de x. Entonces tenemos tangente, perdón, aquí va a quedar u a la m por u cuadrado menos más 1 a la k menos 1 por du. Ok, calculamos esta integral y concluimos. Ok, ya esta es una integral de la forma que quedó acá. Entonces uno simplemente eleva esto a la k menos 1 y listo, ¿no? Si k fuese 1, por ejemplo, si k fuese 1 acá, esto sería 0, la potencia, y esto sería 1. De manera que solamente tocaría integrar u a la m. La otra posibilidad que tenemos, vamos a suponer que la potencia de la secante, a ver, no, la potencia de la tangente es impar.
En este caso, lo que estamos diciendo es que la m es de la forma 2k más 1 con k un natural, ¿sí? Entonces escribimos lo siguiente. Esta integral la vamos a escribir, vamos a sustituir el m por 2k más 1, de manera que tenemos tangente a la 2k más 1 de x por secante a la n de x de x. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es escribir tangente a la 2k, o lo puedo escribir así de una vez, tangente, no está bien, tangente a la 2 elevado a la k por secante a la n menos 1 por secante de x por tangente de x. Fíjense que esta segunda posibilidad, el caso B, corresponde al ejemplo que hicimos, ¿sí? Miren lo que hicimos acá. Teníamos tangente, la tangente en este caso era de potencia impar. Entonces lo que hicimos fue escribir, como sacar una tangente de ese tangente de la 5 y sacar una secante de la otra, de la secante de la 3. No importa, aquí no importaba cuál era la potencia de secante, okay, estaba secante de la 3, pero no importaba realmente. Lo importante es que de la tangente que está elevada a una potencia impar saco una tangente, y de la secante que está elevada a cualquier potencia saco una secante, y queda aquí la secante por tangente, y entonces vamos a usar exactamente el mismo procedimiento que usamos en el ejemplo. ¿Ok? La idea entonces es, en el ejemplo lo que hicimos fue escribir la tangente como secante cuadrado menos 1. Entonces aquí era secante cuadrado de x menos 1 elevado a la k por secante a la n menos 1 por secante por tangente. O sea, lo que hacemos es que cuando hay potencia impar en la tangente, sacamos una tangente de esa potencia, ¿ok? Y sacamos una secante de la otra, de la secante. Eso es porque lo que sigue, lo que vamos a hacer, la intención es hacer el cambio de variable que hicimos en el ejemplo. U igual secante por tangente, U igual secante de x, ¿ok? Eso es lo que está pasando acá, esa es la intención. Quiere copiar. Fíjense, bueno, voy a terminar esto y ahorita comento algo sobre el ejemplo anterior que guarda relación con lo que acabo de decir. Entonces tenemos aquí u cuadrado menos 1 elevado a la k por u a la n menos 1 por du, porque esto que está acá sería du. ¿Ok? Bueno, calculamos esta integral y concluimos tal como lo hicimos con el ejemplo. Lo que iba a comentar en el caso anterior es que cuando la secante tiene potencia par, la razón de escribir esto así es que estamos sacando secante cuadrado, porque al final lo que queremos hacer es este cambio de variable, ¿ok? De manera que lo que está aquí sea de u, ¿ok? Y para que esto sea de u, o sea, para tener el de u allí, necesariamente debo colocar secante cuadrado acompañando al de x, porque el cambio de variable que vamos a hacer es tangente de x. ¿Ok? Bien. Hay otros casos, ¿sí?
Fíjense que hemos considerado el caso en que la secante tiene potencia par y en que la tangente tiene potencia impar. Pero ¿qué pasa si la tangente tiene potencia par y la secante tiene potencia impar? Bueno, la situación allí es un poco distinta. O sea, si tenemos, por ejemplo, eh, si n fuese, n es de la tangente, el de la secante. Si n es impar y m es par, que sería el otro caso que tendríamos, ¿no? Porque aquí tenemos en el primer caso m par. Entonces aquí lo estoy considerando, para ver, mentira, n par es lo que estoy considerando acá. En el primer caso y en el segundo, aquí lo estoy considerando par. Y en el segundo, m impar y aquí es par. ¿Ok? En ese caso, es decir, en este caso tendríamos n de la forma 2k más 1 y m de la forma 2l. Entonces es integral, la integral de tangente a la m de x secante a la n de x se convierte en la integral de, eh, aquí sería tangente a la 2l por secante a la 2k más 1. Bueno, en este caso, lo que yo creo que hay que hacer es, fíjense qué pasa. La situación es que para que aparezca el du acá, o bien yo saco una secante y una tangente de estas potencias, de las potencias que estaban, ¿sí? Para que aparezca du si es que yo hago el cambio u igual a secante. O bien saco un cuadrado, un secante al cuadrado para que aparezca este otro du. O sea, los únicos dos posibles du que tenemos en este tipo de integrales son secante cuadrado de x por dx o secante por tangente por dx. ¿Ok? Es decir, hay únicamente dos posibilidades, secante por tangente o secante cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál es el problema en este caso? En este caso el problema es que si uno saca una tangente, imagínense que por ejemplo uno saca secante por tangente, para que sea de... Si está claro lo que estoy diciendo, está claro que hay solo esas dos posibilidades para DU, porque tenemos esto, la de la secante cuadrado o la secante por tangente, que son las derivadas respectivamente de tangente y de secante. ¿Ok? Está claro que hay esas únicas dos posibilidades, ¿verdad? Para DU. Sí, profe. Bueno, entonces, eh, aquí el hecho de que existieran solo esas dos posibilidades para DU es que tenemos solo dos casos. El caso en el que podemos sacar una secante cuadrado, que es el caso A, cuando la potencia de la secante es par, o el caso en el que podemos sacar una secante por tangente, que es el caso en el que la potencia de la tangente es impar. ¿Ok? Pero en el otro caso, otra posibilidad que hay es esto, que la potencia de la secante sea impar y de la tangente sea par. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Y si sacamos este posible de U, que es uno de los posibles de U, la expresión que va a quedar es tangente a la 2L menos 1 por secante a la 2K. ¿Sí? Por esto. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que para que esto sea de U, yo tengo que hacer que U sea secante. ¿Ok? Pero si yo hago U igual a secante,
esto ciertamente se va a convertir en u a la 2k, pero esto que está acá no se convierte en eso, así nada más. ¿Ok? Bueno, podría uno tratar de hacer la cuenta, lo que pasa es que esto se va a convertir más bien en una potencia de u por una raíz. ¿Por qué por una raíz? Porque voy a tener tangente a la 2L, voy a poner así 2L menos 2 por tangente a la 1. ¿Sí? Esto que está acá se puede escribir así. Este lo puedo escribir como tangente cuadrado de x a la L menos 1 y este como tangente. Aquí la situación es que esto es tangente cuadrado de secante cuadrado de x menos 1, de manera que esto se va a convertir en u cuadrado menos 1, esto elevado a la L menos 1. ¿Sí? El u cuadrado menos 1, este va a estar elevado a la L menos 1. Pero esta tangente queda en el aire. La cuestión es que como tangente cuadrado es igual a secante cuadrado de x menos 1, la tangente como tal va a ser la raíz de eso, ¿sí? De secante cuadrado de x menos 1. De manera que esto se convierte en la raíz de u cuadrado menos 1, si yo sustituyo u aquí. Entonces, fíjense lo que está pasando en este caso. Lo que pasa en este caso es que al tratar de hacer este cambio de variable, queda una raíz, ¿sí? Va a quedar, bueno, como queda aquí queda u a la 2k, queda esto eh, por esto por u a la 2k, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, pues queda una raíz. Y eso no es algo que queramos hacer, pues más bien puede complicar la integral. ¿Ok? Es decir, tratar de sacar este como el posible de u no nos ayuda. ¿Ok? Es decir, esta posibilidad la desechamos. Tratar de sacar secante cuadrado como el posible de u tampoco va a ayudar, porque vamos a tener tangente cuadrado a la 2L no sé, por secante, aquí sería 2k menos 1. ¿Ok? La situación va a ser igual acá, porque aquí vamos a tener secante, o sea, para que esto sea de u, el u tiene que ser tangente. ¿Ok? Pero esto se va a convertir en 2, aquí podemos tener 2k menos 2, la misma situación que antes, 2k menos 2 por secante de la 1. ¿Ok? Esto lo voy a poder escribir como secante al cuadrado a la k menos 1. Y al final, esto es u cuadrado más tangente cuadrado más 1, que sería entonces u cuadrado más 1 a la k menos 1. Pero esto es como secante cuadrado de x, tangente cuadrado menos 1, más 1, perdón, secante de x es la raíz de eso. De manera que esto se convierte en la raíz de u cuadrado más 1. Entonces, en este otro caso también aparece esta raíz. Y además todo eso multiplicado por este que sería u elevado a la 2L. ¿Ok? Entonces, en los dos casos aparecen raíces. ¿Ok? De manera que en este otro caso tampoco sirve a tomar el u como la tangente de x. Antes no servía tomar u como secante, aquí tampoco sirve usar u como tangente de x. Entonces, la situación es que este caso no lo vamos a considerar ahora porque no se circunscribe, digamos, a- al uso de estas propiedades. ¿Se puede calcular esas integrales? Sí, solo que lo vamos a hacer después de otra manera. ¿Está bien? Hagamos mejor ejemplos de los casos que hemos visto.
Vamos a un par de ejemplos. Calculemos la integral. Una integral definida entre 0 y pi cuartos de secante a la 4 de tita por tangente a la 4 de tita. Bueno, lo que vamos a hacer, por supuesto, es calcular la integral indefinida primero y después calculamos esta integral definida. Bueno, esta integral de secante a la 4 de tita por tangente a la 4 de tita, fíjense en qué caso estamos. Había uno en que la potencia de uno de los dos era par, ¿no? El caso A, teníamos potencia de la secante par, ¿ok? De manera, en ese caso, lo que hicimos fue sacar una secante cuadrado, ¿ok? De esa potencia. Eso es lo que vamos a hacer acá. Sacamos una secante cuadrado de la potencia de esta secante de la 4 y entonces nos queda secante cuadrado de tita por tangente cuadrado de tita por secante cuadrado de tita. ¿Ok? El siguiente paso fue usar la propiedad de la secante cuadrado que se escribe como tangente cuadrado de tita más 1. Este cuadrado, este no está al cuadrado, pero lo escribí mal acá. Es tangente a la 4, ¿no? Y también tangente a la 4 de tita por secante cuadrado de tita. Hacemos el cambio U. El siguiente paso era hacer el cambio U igual a tangente de tita, de manera que de U era secante cuadrado de tita. Y esto se convierte en la integral de U cuadrado más 1 por U a la 4 por du. Entonces, la primera integral que resulta de acá es la integral de U a la 6, que es U a la 7 sobre 7. Y la segunda es la de U a la 4, que es U a la 5 sobre 5. Devolvemos el cambio de variable, entonces queda un séptimo de tangente a la 7 de tita más un quinto de tangente a la 5 de tita, más una constante. Por lo tanto, la integral que nos pedían calcular, que era la integral entre 0 y pi cuartos de secante a la 4 por tangente a la 4, va a ser igual a evaluar esta primitiva en pi cuartos, ¿sí? Un séptimo, la tangente de pi cuartos, bueno, vamos a escribirlo completo. Esto elevado a la 7 más un quinto de la tangente de pi cuartos a la 5 menos un séptimo de la tangente de 0 a la 7 más un quinto de la tangente. Vamos a poner esto para acá para que no se me vaya. Tangente a la 5 de 0. Esto, por supuesto, este que está acá es 1, este también es 1, y todo esto es 0. ¿Ok?
Entonces queda un séptimo más un quinto. Ese es el resultado final de esto, ¿no? Bueno, creo que está bastante claro cuál es el procedimiento, ¿verdad? Si quieren, hacemos un ejemplo más y quiero mostrar otro tipo de integrales trigonométricas. Calculemos esta integral. La integral de tangente al cubo por secante de x. Acá, esto vamos a calcularlo de una vez. Es la integral. Aquí la potencia de la tangente es impar. Entonces lo que hacíamos era sacar de la tangente sacar de la tangente una tangente de la potencia de la tangente al cubo. En este caso, tangente al cubo sacamos tangente y aquí sacamos una secante. Si esta secante no estuviera acá, tendríamos tangente a la 3 y para la tangente a la 3 tenemos una fórmula de reducción. ¿Ok? Para tangente a la n ya habíamos visto una fórmula de reducción. Está por acá. Esta fórmula. Esta. No, esta es la de la secante. La de la tangente era esta. Entonces, digamos, estamos tratando de cubrir casi todas las posibilidades. Quizá habrá alguna por ahí que se nos va, pero las propiedades trigonométricas siempre nos van a permitir eh, hacer digamos, aplicar estas propiedades para transformar la integral y poder tener una posibilidad del cálculo de la integral. ¿Ok? Pero bueno, estamos tratando de cubrir todas las posibilidades que podemos. El siguiente paso acá, en ese caso, cuando la potencia de la tangente era impar, lo que hacíamos era sacar una secante de esta secante que aparecía aquí, sacábamos una tangente de esta tangente que hasta acá, y después usábamos la propiedad de que tangente cuadrado era secante cuadrado de x menos 1. ¿Ok? Esto por secante de x por tangente de x. El siguiente paso era hacer u igual a secante de x, de manera que de u era secante por tangente. Esa era la razón por la que sacábamos una secante y una tangente acá para que acompañara el de x, ¿ok? Porque eso se va a convertir en du. Entonces aquí tenemos u cuadrado menos 1 por du. Y bueno, ya el resto, como comentaba arriba, es calcular la integral y concluir. Entonces tenemos u al cubo sobre 3 menos u más una constante. Es decir, es secante cubo de x sobre 3 menos secante de x más c. Y eso sería todo. ¿Ok? Ahora quiero mostrar otro tipo de integrales trigonométricas. Y para hacer el cálculo de estas integrales trigonométricas, necesito una fórmula que ya voy a recordar. Integrales trigonométricas, las que vamos a ver ahora, de esta forma. De la forma, la integral de seno de a por x por coseno. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer seno de a por x por seno de b por x. Seno
de A por X por coseno de B por X y coseno de A por X y coseno de B por X. Aquí A y B son números reales. Estamos interesados entonces en calcular integrales trigonométricas de esta forma. ¿Ok? Para calcular estas integrales trigonométricas, recordemos primero estas fórmulas, las siguientes fórmulas. El seno de un ángulo alfa más beta, ¿verdad?, es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Vamos a llamar a esta 1. El seno de alfa menos beta es seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. Ok. Esta la llamamos 2. Después está la del coseno de alfa más beta. Es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y finalmente está el coseno de alfa menos beta, que sería coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Este es 3 y este es 4. ¿Están de acuerdo con esas fórmulas? ¿No? Son fórmulas conocidas de el seno y coseno de sumas y diferencia de ángulos. ¿Verdad? Sí. Entonces, notemos, gracias a estas fórmulas, notemos que al hacer, por ejemplo, la suma de 1 y 2, resulta lo siguiente. Resulta que vamos a sumar 1 y 2 y estos dos se van a ir, ¿verdad? El seno de beta por coseno de alfa se elimina con seno de beta por coseno de alfa. Y estos dos, en cambio, se suman y queda 2 veces eso. En el lado izquierdo queda la suma del seno de alfa más beta con seno de alfa menos beta. De manera que lo que va a resultar de esto es que seno de alfa por seno de beta se va a poder escribir como un medio de seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta. ¿Están de acuerdo? Fíjense, lo que hicimos fue sumar esto. Bueno, déjenme cerrar esto, está un poco lento, no sé qué pasa. Voy a abrirlo nuevamente. Ok. Lo que hicimos fue sumar esto con esto
Y entonces se eliminaron los segundos términos, seno de beta por coseno de alfa se elimina con el que está abajo. Este primer término se suma con este otro y queda dos veces eso, dos veces seno de alfa por seno de beta. Y en el lado izquierdo queda seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta. ¿Ok? Es decir, la suma de seno de alfa más beta con seno de alfa menos beta es dos veces esto. El 2 pasa a dividir y queda esta expresión para seno de alfa por seno de beta. ¿Ok? De una manera similar, ahora ya nos vamos a olvidar de 1 y 2, vamos con 3 y 4 nada más. De una manera similar, fíjense que cuando sumamos 3 y 4, al hacer ahora 3 más 4, o sea, 3 más 4, wow, sigue súper lento. Disculpe. Al hacer 3 más 4 resulta lo siguiente. Fíjense que cuando sumamos el 3 más 4, los que se eliminan son este con este. ¿Sí? Esos dos se eliminan. Y queda coseno de alfa por coseno de beta multiplicado por 2, porque se suman estos dos. ¿Ok? Eso va a ser igual a la suma de estos dos. Entonces, el coseno de alfa por coseno de beta va a ser igual a un medio del coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. Porque lo que hacemos es sumar estos dos y después el 2 que queda multiplicando el coseno de alfa por coseno de beta pasa dividiendo y resulta esta expresión. ¿Ok? Fíjense que lo que estamos diciendo o lo que estoy tratando de hacer es escribir lo que aparece aquí en el integrando, en esta y en este caso, en el primero y el último, primera y última integral, lo estamos escribiendo en otros términos. Estamos usando propiedades trigonométricas para reescribir estos productos. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se usa estas propiedades. ¿Okay? Finalmente, la última propiedad que quiero obtener es la siguiente. Profesor, una Sí, pregunta. dígame. ¿De dónde sale el un medio ahí? Lo que pasa es que cuando uno suma este con este, fíjense, cuando tú sumas estos dos, los lados derechos, estos se eliminan. ¿Estás de acuerdo? Porque uno está más y el otro está menos. Estoy sumándolos y entonces se van a eliminar. Pero estos se suman y queda dos veces el coseno de alfa por coseno de beta. ¿Sí? Queda así. Dos veces coseno de alfa por coseno de beta. Y eso va a ser igual a la suma de estos dos. Lo que está en el lado izquierdo. Coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta. El 1 medio sale de pasar a dividir este 2. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Exactamente lo mismo ocurre cuando sumamos, aquí dice menos, más, cuando sumamos 1 y 2. Cuando sumamos 1 y 2, esta suma se elimina, estos dos se eliminan, pero estos dos se suman y queda dos veces seno de alfa por coseno de beta. Y eso es igual a esto. El 1 medio que aparece acá sale de pasar a dividir el 2 que está allí multiplicando a seno de alfa aquí está mal esto. Aquí no es seno de alfa. Aquí no es coseno de alfa, no es seno de beta, sino coseno de beta. Porque fíjense, cuando uno suma esto, 1 y 2, estos dos se eliminan y estos dos se suman y queda seno de alfa por coseno de beta. ¿Ok? Coseno de alfa por coseno de beta va a ser o sea, eso multiplicado por 2, porque queda dos veces eso, seno de alfa por coseno de beta multiplicado por 2, va a ser igual a la suma de estos dos, que es esta suma que está acá. Después el 2 pasa dividiendo al otro lado y queda así.
¿Ok? Ok, finalmente al hacer 4 menos 3, lo que vamos a hacer es 4 restarle 3, obtenemos lo siguiente. Cuando usted hace 4 menos 3, déjeme llevarme esto para acá abajo para que se vea. Cuando yo resto, este sería la ecuación 3 o la fórmula 3, esta la 4. Cuando yo hago este menos el de arriba, en el lado izquierdo queda coseno de alfa más beta menos, perdón, es el 4 menos 3, entonces queda coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta. ¿Sí? Este menos este, ¿de acuerdo? Y al restar este con este se elimina con este, y este menos este va a quedar 2 veces seno de alfa por seno de beta. ¿Okay? El 2 pasa a dividir al otro lado, resultando que el seno de alfa por seno de beta es igual a 1/2 de coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la última fórmula que quería. Tengo estas 3 fórmulas. Son fórmulas, las fórmulas que permiten reescribir el producto del seno con el coseno, el producto del coseno con el coseno y el producto del seno con el seno, en términos de sumas de estas senos de sumas de ángulos o recta de ángulos, cosenos de suma de ángulos o recta de ángulos, o diferencias como en este caso una recta. ¿Okay? Entonces, bueno, finalmente, a partir de estas 4 ecuaciones, 4 fórmulas, obtenemos estas 3. ¿Okay? Y estas 3 son las que me interesan para, vamos a llamar esto A, no, así no, A, B, no. Vamos a llamarle así, 1, 2 y 3. ¿Ok? Estas son las 3 fórmulas que vamos a usar para calcular estas integrales. Vamos a hacer algo. En lugar de ver qué es lo que pasa con estos casos generales, vamos a hacer ejemplos una vez y usamos la fórmula, porque eso es lo que uno hace finalmente. Y usamos las fórmulas que acabamos de obtener para calcular estas integrales. Calculemos esta integral. Por ejemplo, la integral de seno de 2x por coseno de 3x. Fíjense que la situación acá es que los ángulos no tienen por qué ser los mismos. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, tuviera seno de 2x y coseno de 2x, entonces esto sería directo de integrar, perdón, porque el ángulo es el mismo. Porque yo cambiaría esto a un ángulo tita y quedaría seno de tita, coseno de tita. Pero seno de tita, coseno de tita es fácil de integrar porque aquí quedaría de tita sobre 2, porque al hacer ese cambio de variables quedaría así. Uno hace u igual a esto y esto sería de u. O sea, sería directo a partir de un par de cambios de variables. ¿Ok? Pero como los ángulos no son iguales, no se puede hacer ese cálculo de forma directa a partir de un cambio de variable. En cambio, lo que sí se puede hacer es usar las fórmulas, una de las fórmulas que obtuvimos. ¿Cuál fórmula? Bueno, la del producto del seno por un coseno. ¿Sí? Fíjense que la del seno por el coseno es la fórmula 1. Entonces, por la fórmula 1, en este caso, la fórmula 1 la vamos a usar con alfa igual
el alfa, ¿quién era? El alfa era el ángulo del seno y el beta el ángulo del coseno. El alfa aquí es 2x, ¿sí? 2x y beta igual a 3x. Usando esa fórmula, resulta que esto es la integral de un medio. La fórmula dice que ese producto es igual a un medio del seno de la suma más el seno de la resta, ¿sí? El seno aquí sería de la suma, 2x más 3x, más el seno de la resta, que sería 2x menos 3x. ¿Sí? Recuerden que en la resta es alfa menos beta, y eso es lo que estoy haciendo, seno de alfa menos beta. ¿De acuerdo? Hay que respetar ese orden, sobre todo cuando uno trata con el seno, porque el seno es una función impar y no es lo mismo seno de 2x menos 3x que seno de 3x menos 2x. No, no da lo mismo. ¿Ok? Entonces hay que respetar el orden en que están dispuestos los ángulos. Entonces, aquí en un medio sale la integral, una constante, ¿verdad? Y acá queda seno de 5x más, vamos a separar las integrales de una vez, porque ya lo podemos separar, más un medio de la integral de seno de menos x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, no se hizo más que usar la fórmula, ¿no? La fórmula correspondiente en este caso, que era la que teníamos, la fórmula 1, debido a que teníamos un producto de seno de un ángulo por coseno de otro ángulo. Entonces, esto es un medio aquí, en esta integral, si nosotros hacemos esto igual a u, entonces vamos a tener seno de u por du sobre 5. ¿Ok? Más aquí va a ser un medio. El seno de menos x es menos seno de x, porque el seno es una función impar. Entonces, este más se convierte en menos y queda la integral solo del seno de x. ¿Están de acuerdo? Aquí lo que hicimos es que seno de menos x es igual a menos seno de x. Recordamos que esto es así, entonces esto se convierte en menos seno de x, ese menos afecta el signo de la integral. O sea que es un quinto o un décimo más bien de menos coseno de u, que la integral del seno es menos coseno. Y aquí menos un medio de coseno de x. Todo esto más una constante. Entonces menos un décimo del coseno de 2, no, de 5x, porque ese fue el cambio que hicimos, u igual a 5x, menos un medio de coseno de x más c. Y eso termina nuestro ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a calcular otra integral. Calculemos integral de seno de 5 tita por seno de tita. Aquí pues usamos la fórmula que corresponde al producto de seno de un ángulo por seno de otro ángulo, que es la fórmula 3. ¿Sí? La fórmula 3 ¿con qué valores? Alfa sería 5 titas y beta sería tita. Ok, tenemos lo siguiente, va a ser igual la integral acá
de 1/2 multiplicando, fíjense cómo queda esto, ¿no? La multiplicación es coseno de la resta menos coseno de la suma. Es decir, lo que está dentro del corchete es eso, coseno de la resta de alfa menos beta sería coseno de 5 tita menos tita menos el coseno de la suma, 5 tita más tita. Entonces aquí vamos a separar las integrales de una vez, 1/2 de la integral del coseno de 4 tita de tita menos 1/2 de la integral del coseno de 6 tita de tita. En esta integral, digamos que hacemos u igual a esto y en esta otra hacemos v igual a esto otro. De manera que esto va a quedar 1/5 de la integral del coseno de u por du sobre 4 menos 1/2 de la integral del coseno de b por db sobre 6. ¿Ok? Y vamos a tener un 1 sobre 20 de seno de u menos 1/12 de seno de b, más una constante. Haciendo la devolución, el cambio de variable, 1 sobre 20 de seno de 4 tita menos 1 sobre 12 del seno de 6 tita más 6. Y ya está. Esa sería nuestra integral. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, el resto es igual. Las demás integrales son básicamente de la misma manera. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a ver si me alcanza para un ejemplo más. Y dejo un ejercicio. Este ejemplo y ejercicios que voy a dejar son interesantes porque ellos aparecen desde menos pi. Ellos aparecen en una teoría de series de Fourier, ¿ok? Bueno, que es una teoría importante para muchas cosas, pero particularmente, por ejemplo, para la resolución de algunos problemas, de algunas ecuaciones en derivadas parciales. Seno por seno, no, seno por coseno, ¿ok? Vamos a llamarle a esta integral I. ¿Okay? Esta integral I simplemente es, bueno, vamos a calcular, mejor no le llamamos I, vamos a hacerla así, sea I igual a la integral indefinida, seno de mx, coseno de nx de x. Esto es, según las fórmulas que vimos, bueno, medio, fíjense, esto es seno de un ángulo por coseno de otro, eso sería la fórmula 1, ¿okay? Que sería un medio del seno de la suma por el seno, más el seno de la regla. Aquí entonces, por 1, con el alfa igual a mx y beta igual a nx, resulta lo siguiente. Esto es un medio de seno de la suma, mx más nx, más el seno de la resta, el seno de alfa menos beta, en ese orden, mx menos nx. Todo esto de x. Esto va a ser un medio, vamos a tener aquí la integral de seno de m más n por x, más un medio de la integral de seno de m menos n por x, de x. Ok. Esta integral yo la voy a hacer directamente, se hace un cambio de variable y acá el cambio de variable sería u igual a esto,
y acá b igual a esto. ¿Ok? Pero yo la voy a hacer directamente y queda 1 sobre 2 veces m más n por la integral, bueno, por el integral de esto que sería menos coseno de m más n por x. Y acá más 1 sobre 2m menos n por el menos coseno de m menos n por x. Todo esto más c. ¿Ok? Aquí, como dije, uno hace simplemente este cambio de variable y llega hasta acá. Hagan ustedes eso. ¿Ok? Pero lo que quiero mostrar es que entonces esta integral, que es la integral que me piden calcular, va a ser igual a evaluar esto en pi. Cuando lo evalúo en pi, queda 1 sobre 2m más n. Evaluado en pi quedaría menos coseno de m más n por pi. Ok. Aquí quedaría menos o más 1 sobre 2m menos n. Evaluado en pi, sería menos coseno de m menos n evaluado en pi. Y a eso se le resta todo esto, 1 sobre 2m más n por menos coseno de m más n evaluado en menos pi. ¿Sí? O sea, sería esto aquí. Más 1 sobre 2m menos n por coseno, por menos coseno, poner así de m menos n evaluado en menos pi. Así. Bueno, resulta que como el coseno es par, esto que está acá y esto que está acá es lo mismo. Lo mismo pasa acá, esto que está acá y esto que está acá es igual. Pero lo que ocurre es que estamos restando. Entonces al final esto va a dar 0. Porque es esto menos esto mismo que da el mismo valor. Ok. Y esto menos el mismo valor da 0. Entonces eso es lo que ocurre con esta integral. Bueno, iba a dejar unos ejercicios, pero ya se pasó el tiempo. Mañana los comento. Ok. Y quizás termine de aclarar este ejercicio si es que no quedó completamente claro por qué da 0. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos mañana, Dios mediante.